Bueno, lo primero, agradecer a todos que hayáis atrevido a venir a la presentación. Espero que sea lo más entretenida posible. De alguna forma, lo que intento en la presentación es unir lo que nos cuenta la obra con lo que conoce actualmente el mundo, de lo que es la Atlántida y de lo que es los orígenes de Egipto. Al final, Egipto es el eslabón entre el antiguo ciclo atlante con la actual civilización, ¿vale? Entonces, si de lo que cuente alguna cosita o sirve a alguno para el día de mañana para tener cierta información, ya con eso me doy por contento. ¿Qué sabe el mundo de la Atlántida? Pues las pocas noticias que tenemos las ha aportado Platón, que le conoceréis todos, que seguramente era un hermano de la obra. Porque fijaos ya lo que decía, ¿no? Al final, este mundo en que vivimos es realmente una sombra de otro mundo mucho más bello y hermoso, ¿no? Que es el mundo espiritual que todos conocemos. Fíjate que este hermano también lo que decía es que el alma está encarcelada al cuerpo. Y así lo sabemos nosotros, ¿no? Que el cuerpo es el método, el medio por el cual el alma se vale para evolucionar. Con lo cual era un hermano muy afín. Allá, fíjate, estamos hablando del siglo más o menos cuarto o quinto antes de Cristo. Entonces, ¿qué nos cuenta Platón? Da unas pistas muy interesantes, ¿no? Nos dice que la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules, con lo cual cuadra con lo que dice la obra. Fijaros, habla de dos fases atlantes. Una que era una isla, pero mucho más anterior, un tipo anterior, era un continente más grande que Libia y Oriente Medio juntos. Es un concepto que la gente no lo suele comentar. Son dos momentos distintos en la historia atlante, que la obra también no lo comenta. Hablaba que era un país constituido por 10 provincias con un esquema político pues distribuido, ¿no? Habla que, bueno, esto es lo que entendía Platón, pero en el fondo viene a decir que era un continente, una civilización bastante avanzada, que trabajaba el hierro, que trabajaba en ese de cosas, es decir, mucho más adelantada de lo que nos hemos encontrado ahora en lo que llamamos prehistoria. Otra cosa que dice curioso Platón es que hubo una guerra entre atlantes y habitantes del interior de las columnas de Hércules. Y en la obra deja bien claro que Noepastro, cuando viene, se tiene que enfrentar a los atenienses, que al final prefieren no seguir guerreando y sigue su camino y llegó hasta Turquía. Y según nos cuenta Platón también, la Atlántida fue sumergida en el mar por terremotos, ¿vale? Pero es que un dato curioso que tampoco se suele comentar mucho es que, según dice Platón, todo esto ocurrió hace 9.000 años de cuando él vivió, que vivió en el siglo V. O sea, nos vamos ya como a poco al 9.500. Y eso lo está diciendo Platón. Platón realmente no es el que lo cuenta. Este relato sale en el Critias de Platón, que es un diálogo que tiene con uno de sus discípulos, que era Critias, y es Critias que le cuenta que su abuelo Solón estuvo en Egipto y fueron los egipcios los que encontraron todo esto. O sea, que de alguna forma recopila esa historia tan antigua. Pero es que no solamente, investigando un poquito, no solamente es Platón quien cuenta esto. Ahí tenemos una serie de casos, ¿no? Procio, que era un filósofo griego, dice que otro filósofo, que era Crantor, estuvo en Egipto y en las propias estelas vio relatada la historia. O Posidonio, que no se ve ahora aquí en la foto, bueno, pues dice que era un relato que no fue ficción, que es real. Pero lo más interesante es Plutarco, que estuvo también en Egipto, le contaron los propios hierofantes sacerdotes egipcios que había estado solo siglos antes y que le habían contado la historia. O sea, que de alguna forma la gente dice, es una idea de Platón que se lo inventó. Pero no, hay más pistas que demuestran que no se lo inventó. Hay rastros en el propio Egipto. Hay más referencias al mito atlante. Pues fíjate, el propio Heródoto, que se le llaman el padre de la historia, y habla de los atlantes. Eso sí, no lo sitúa en el Atlántico, sino en el borde occidental de África, donde está ahora más o menos Marruecos. Pero también hace una referencia, no será aquí,
pues a hace 11.000 años antes. O sea que más o menos empieza a encajar todo con lo que la obra nos dice, ¿verdad? El Ánico de Lesbos, ya en el siglo V antes de Cristo, va y se le ocurre hacer una obra que se llama Atlantis. Vaya, qué casualidad. Exactamente, la fotito que tenemos ahí a la izquierda es parte de esa obra. Solo quedan unos restos, ¿no? Pero sí que ha quedado el título y es curioso, ¿no? ¿Por qué ese nombre? Y en el viejo siglo I, pues pone a la Atlántida como un ejemplo de catástrofe natural. Es decir, que era un concepto muy conocido entre los griegos. Que existió este territorio y que se hundió, una gran catástrofe. Bueno, y ahí salen unos cuantos ejemplos más. Curioso el de Plutarco, que habla también de una isla que estaba a 5 días de navegación de lo que es ahora Irlanda, pero que a 5.000 estadios, que viene a ser 1.000 kilómetros, había un continente en mitad del Atlántico. O sea que van saliendo poquito a poco pistas por todos los sitios. Bueno, más pistas que lo de nuestra hermana Josefa Rosalía, que me permitís que la llame Mamina, para simplificar y por cercanía, ¿verdad? Pues nos cuenta todo lo que sabemos, ¿no? Estuvo el maestro allí 2 veces, que extendió su amor. Como eminente dirigente de pueblos en la época de Anfión y como gran filósofo y doctor en conocimiento en la época de Antulio, ¿no? Nos dejó. Bueno, seguimos. Es que cuando se habla del maestro, rápidamente está, y estamos tantos aquí, que sin querer está con nosotros todo el rato. Bueno, avanzamos. Pero nuestra hermana Mamina no es la única que habla de la Atlántida. Tenemos el caso de Edgar Cayce, que no sé si le conocéis, que fue también un canalizador que vivió en la primera parte del siglo XX. Pues también nos cuenta cosas de, ya no solamente de la Atlántida, sino de la conexión con Egipto, ¿no? Fíjate que ya aquí dice que las pirámides fueron construidas 10.000 años antes del Príncipe de la Paz. Yo interpreto Príncipe de la Paz al maestro. No sé en qué momento, si el momento de Avero, en el momento de Jesús, pienso que es en el de Jesús. O lo mismo fue en Moisés, no sé. Que fueron construidas por descendientes de la Atlántida, lo cual nos cuadra a todos, ¿verdad? Que por debajo de toda la meseta, y ahí hemos estado unos cuantos, hay un montón de cámaras ocultas, de pasillos que conectan las pirámides entre ellas, e incluso la Esfinge. Ahí Coral nos puede contar mucho. Pero hay muchos psíquicos que están trayendo esta información, ¿no? Y aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Elena Blavatsky, ya en el siglo XIX, ya hablaba de la Atlántida, incluso de la Lemuria, ¿no? De estos continentes que eran parte de la evolución humana, ¿no? Y aquí habla de la Atlántida, que era la 4ª raza raíz. Fíjate que se destruyó por un cambio en la inclinación del eje terrestre. Y eso, si estuvisteis aquí alguno el año pasado y me visteis, coincide con lo que decía yo. Vamos, con lo que decía yo, lo que me intuyeron. Hay más casos. Aquí tenemos el caso de un médico, Brian, ¿cuál es? Weiss, gracias por la ayuda. Que hacía regresión con sus pacientes y sus pacientes le hablaban de la Atlántida. Es el mismo caso que Sarah Bressman, si lo digo bien, que en este caso es por hipnosis, hacía retroceder a los pacientes y también le hablaban que estuvieron en la Atlántida. Bueno, aquí tengo un caso especial que, bueno, una hermana nuestra, también es canalizadora, ha escrito un libro que es La Voz del Universo, que también hace referencia a la Atlántida, y es la civilización que estaba en el ciclo anterior, ¿no? Y que esa humanidad alcanzó ciertas capacidades energéticas que la actual no lo consigue tener, no hemos llegado a ello, y que le hicieron construir y realizar grandes obras. Pero justamente ese poder que tenían lo malutilizaron y de ahí vino la debacle de la Atlántida. Bueno, tenemos aquí más casos. Guy Venegas también habla de la Atlántida. Una chica con 12 años escribió en trance un libro y resulta que era su existencia en la época Atlante, que era una princesa Atlante. Yo me repasó un poco ese libro y no es un libro para un niño de 12 años, por lo que dice. O sea, que se ve que es inspirado y que le salió de su propia alma, no sé. Y escribió ese libro que se llamaba La leyenda de la Atlántida.
A ver, rastros sugerentes a ambos lados del Atlántico, pistitas que hay hoy en día que no dan ciertas pistas de la existencia de ese continente. Y fijaros, tenemos similitudes entre Andalucía con Utah en Estados Unidos, ¿no? Por los pictogramas, los petroglifos que se están encontrando, que son muy similares. No sé si se ve bien en la foto, pero por ejemplo en la parte izquierda, en la parte superior, tenemos ciertos dibujos de humanos con escudos que son como espirales. Eso es en España, en la parte de arriba, pero en la parte de abajo de la foto es lo mismo en Utah, al otro lado del Atlántico. O si miramos la parte derecha de la fotografía, vemos ciertas simbologías prehistóricas que coinciden también, que claro, Sevilla Badajoz en España, o en Nuevo México, o en California, que son las fotos de abajo. Y son coincidentes, ¿no? Qué curioso. Es una coincidencia, ¿no? Pero bueno, está bien comentarlo. Otro caso. No, es para aclarar un poquito lo de Andalucía y Utah. Es decir, que los vestigios que se ven en Andalucía son similares a los de Utah. O sea, Eso es. la gente de Utah fueron a Andalucía a hacer el... bueno, lo que viene a decir es que había un concepto común que se distribuyó a ambos lados del Atlántico. ¿En qué momento? No lo sabemos. Pero es curioso que coincide. Fijaros, un caso muy curioso es el que descubre un arqueólogo, Artur Posansky, nada menos que en Bolivia, al lado del lago Titicaca, donde está Tiahuanaco, que es una joya, ¿no? De un monumento increíble. Pues este hombre, a 4 kilómetros de Tiahuanaco, que está a 3.000 metros de altura, a 4 kilómetros, a 3.000 metros de altura también, descubre un puerto naval. ¿Y esto cómo es posible? ¿No? Este hombre investigando, bueno, descubre, no sé si lo digo aquí o más adelante, que hubo un cambio geológico hace 10.000 años que elevó todo lo que es la parte de los Andes, de esa zona de América, nada menos que 3.000 metros. Increíble. ¿Cuándo ocurrió eso? Luego lo vamos a tratar. Esto no lo admite la ciencia, ¿eh? A este hombre le habrán metido en una cárcel no sé dónde, pero lo dijo. Es importante. Esto es Tiahuanaco. Es un templo impresionante, también con monolitos que pesan toneladas y con un ensamblaje muy curioso. Ahora lo cuento. Muy bien. Y al otro lado del Atlántico nos encontramos Egipto. Egipto con unas construcciones fuera de época, ¿no? Los que habéis estado por allí lo habéis podido comprobar, que no tiene un sentido lógico y por muchas explicaciones que nos quieran dar los arqueólogos no llegan a comprender el cómo se pudieron realizar, ¿no? Y el sentido que encierran. A ambos lados del Atlántico nos encontramos semejanzas también arqueológicas, arquitectónicas, perdón. Tenemos pirámides aquí, en la parte de África, en Bosnia, que no acaban todavía de decidir si son reales o no, están ahí discutiendo los científicos. En Nubia hay pirámides, pero es que al otro lado del Atlántico tenemos, por ejemplo, la pirámide del Sol, que tiene el ancho igual que la pirámide de Gizeh. Es más bajita, pero el ancho es igual. ¿Cómo construyeron eso? Pero es que tenemos un montón de pirámides mayas, ¿no? Y aquí hay unos cuantos ejemplos en las fotos, ¿no? Con unas alturas impresionantes. Simplemente dividir por 3 y tenéis la medida en pisos. 146 metros de la pirámide de Giza, entre 3, pues más o menos sale como 50 pisos, más o menos. O sea que fijaros la altura que tiene, ¿eh? Y construido esto, según la arqueología, en el 2500 a.C. Pero lo que estamos viendo aquí, que no, es que es de 10.000 a.C. o antes. Avanzamos. Insistimos en la tecnología. Imposible. ¿Cómo eran capaces de mover piedras de tonelajes que llegan hasta los 70 toneladas métricas? O en el templo de la Esfinge, los que hayáis estado en Egipto, piedras de 200 toneladas. Incluso en el templo de Micerinos también hay piedras de 200 toneladas. ¿Cómo podían mover todo eso, no? Pero es que ya lo increíble es el ensamblaje. ¿Cómo eran capaces de ensamblar las piedras de esta forma
Y tenemos ejemplos, mirad aquí, en el margen inferior derecho, el caso de Cuzco, ¿no? Que es un Tetris. ¿Cómo pudieron cortar perfectamente las piedras para hacer ensamblaje? O en la parte superior, en la foto superior, tenemos la pared de la pirámide de Micerinos, no se ve muy bien en la foto, pues está un poco tapada en la sala, que también se ve unas formas diagonales que encajan perfectamente con el resto de piedras. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, el caso de Sacsayhuamán en Perú, piedras de 125 toneladas, y fijaros el ensamblaje que tienen. ¿Cómo podían hacer eso? Ahora la gente, los arquitectos se dan cuenta que ese tipo de colocación de piedras lo que facilitaba que se mantuviera el edificio ante terremotos. En la margen izquierda, abajo, tenéis los cortes que incluso hoy en día son difíciles de hacer. Los rectos, una radial, puedes hacerlo, pero con vidrio diamante, que en aquella época no existía, había cobre, según la arqueología, pero mirad lo que hay, o sea, esas fotos rompen la teoría, ¿no?, que actual. O cuando ya tienen formas definidas, esa base de perforación, como eso no es imposible, incluso hoy en día costaría hacerlo, ¿verdad? Con lo cual nos habla de una tecnología muy antigua que a veces supera la actual. Avanzamos. Y es lo que decía Coral, también hay alineaciones astronómicas. O sea, la visión del cielo, el conocimiento astronómico era importante en ambos lados del Atlántico. Tenemos el caso de Tiwanaku, ahí tenemos el día del solsticio. Este caso es el de invierno. Saliendo el sol justamente en la puerta de Tiwanaku. Pero si te vas a Egipto, el caso de Karnak, por ejemplo, en el solsticio está saliendo el sol justamente, ¿vale? Y esto es la salida del sol, al amanecer. El solsticio de invierno. Solsticio de invierno. También hay muchos casos por todos los lados. Con lo cual, todo eso de dónde viene, toda esa cultura, esa inquietud por el cielo, ¿no? Pues quizás es que venga de un punto común, quizá la Atlántida. Ahí sabemos todos un poquito más, ¿verdad? Otra teoría que se ha caído hace bien poco. Hasta ahora se pensaba que los habitantes en América habían pasado por el estrecho de Bering cuando la glaciación hizo una especie de puente de hielo y bajó la población desde el norte hacia el sur. Pero esto también, esa teoría también se ha caído porque han encontrado ya un montón de rastros, fijaros, de los años 28.000, 32.000, 48.000 años. Cuando hasta ahora se pensaba que era hace 13.000 años cuando pasaron por Bering. Nos hemos ido casi 30.000 años al pasado. Con lo cual ya existía población entonces. Y en la parte de Asia, por ejemplo, el descubrimiento de Göbekli Tepe hace pocos años ha dado un vuelco a la historia. La historia empezaba hace poco, hace como mucho el 5.000 a.C., como mucho, que empezaron sumerios, alguno más. Pero no, es que esto es del 9.600 a.C. Ha roto a la historia. La humanidad es mucho más antigua, cosa que ya sabemos gracias a los libros de Mamina. Pero bueno, vamos viendo también cómo avanza el resto de la sociedad y cómo poquito a poco irán llegando al camino que nosotros conocemos y a nuestros conocimientos, ¿no? Que gracias a los hermanos de arriba nos han podido entregar. Esa es una zona donde llegó uno de pasto el año y allí se acercaron esa gente, empezaron a desarrollar. Sí, sí, es que nos lleva a esos tiempos tan antiguos. Fijaros que no solamente hicieron arquitectura, sino que hicieron escultura. La arquitectura no se ve en la foto de la izquierda, pero realmente realiza un dibujo geométrico, con lo cual también tenían cierto concepto de matemáticas. O sea, no eran nuevos, ¿vale? Había muchas cosas. Y lo que han encontrado también en Göbekli Tepe es una de las columnas, son columnas de 5 o 6 metros de altura, o sea que son pesadas. Un pilar que llaman el pilar del buitre, de la quimpa en grande, y que, bueno, aquí en esta parte aparece una figura de un hombre sin cabeza. Los arqueólogos lo que interpretan, no sé si lo veis desde atrás, lo que interpretan es que hubo algo muy grande en el mundo que de alguna forma diezmó la población. Por eso esa representación.
Entonces piensan que fue un meteorito, alguna cosa especial, que incluso prolongó la edad de hielo. Y eso nos lleva al siguiente capítulo, que es el gran cataclismo, que es justamente, ya sabemos nosotros, el paso entre la Atlántida y la civilización actual. Y es que del cataclismo se habla en muchos sitios. Nosotros conocemos generalmente la historia que nos cuenta la Biblia, ¿no? Con Noé, la paloma que voló y trajo una ramita de olivo. Pero eso no solamente se lee en la Biblia. Es que Sumeria, fijaros, Sumeria es la anterior de las primeras civilizaciones que hubo en Asia, también habla de un origen de los hombres que se salvaron del diluvio, que los reyes de Sumer, y adivinar dónde está Sumer, muy cerca de La Paz, alguno lo habéis comentado, eran los descendientes de los enviados de los dioses para educar la raza humana. La pregunta es, los jotas, nos estamos encontrando a los jotas. Creo que lo del diluvio no está el diluvio, fue cuando el rompimiento del estrecho de Gibraltar, como la agua invadieron y llegaron a Madrid. Ahora llegamos a eso. Muy bien, muy bien. Perfecto, eso significa que me estáis siguiendo. Gracias. Vale, no solo en Sumeria, en Mesopotamia hay una epopeya que se llama la epopeya de Gilgamesh, que también vuelve a hablar de ese diluvio, esa inmensa inundación como en el mundo, y que justamente construyeron un barco, que se subieron también diferentes especies y se salvaron. Qué casualidad, ¿no? Va coincidiendo todo. Sabemos nosotros que no es así, que es una aproximación humana a lo que ocurre realmente, pero bueno. En Grecia también existe esa leyenda, ¿no? Que hubo un gran cataclismo que envió Zeus, basado en agua, ¿no? Como castigo a los hombres. Bueno. Pero el caso que el fondo coincide también, fíjate, habla que construyeron un barco para que se pudieran salvar, muy parecido a lo que estamos viendo en otras culturas. Hasta en la India hablan de un gran diluvio que inundó la tierra, ¿verdad? Por crecimiento del nivel del mar. En Egipto esto está sacado de un texto, del libro de los muertos, nada menos, que habla de Tot, que nació en un lejano país del oeste, ¿vale? Y que, bueno, resumiendo un poco, tengo en amarillo, el sol se oscureció y Tot le salvó a escapar de las aguas amenazadas en dirección a un país oriental, es decir, estaban en el occidente y fueron a oriente, llegaron atravesando las aguas. Nos suena a todos, ¿verdad? Y todos sabemos que era uno de nuestros hermanos de aquella época. De aquella época y actual también sigue siendo nuestro hermano, ¿eh? En aquella época se llamaba Tot. Pero es que también en América empezamos a encontrar datos al respecto, ¿no? Tenemos en el caso de los aztecas, ¿no? Que hablan también de Tet y su mujer que embarcaron en un gran navío, conjunto de animales. Tenemos el caso de los mayas, también hablan de una gran inundación. Voy deprisa ahora, ¿eh? Que si no, no me da tiempo. En Mesoamérica, los aztecas también hablan de una gran inundación, que se hablan pocas personas. La tribu Hopi en Arizona, en Norteamérica, también hablan de un gran diluvio, etcétera, etcétera, etcétera. Voy deprisa porque es por todos los sitios nos dicen lo mismo y aquí tenemos una foto de todos los lugares donde hablan del diluvio y todos estaban equivocados. Hay algo de fondo, ¿verdad? Y justamente, ¿dónde nos apunta? Cuando hablan en el oriente del Atlántico, en el occidente del Atlántico, ¿no sería en el Atlántico donde ocurrió aquella situación? Bueno, este es un pequeño resumen, que es que muchas culturas aparece esta información, que fue a nivel planetario, que fue a través de agua y fuego la catástrofe. Algunas tradiciones hablan de gran resina y gran ruido en el cielo, que podría ser en efecto un meteorito, y que produjo incluso elevación de tierras, como hemos visto en el caso de Tiahuanaco, ¿no? Que se elevó nada menos que 3.000 metros. Sí, eso es. Afectó a dioses y gigantes. Aquí es curioso. El concepto de Dios, a ver, una
civilización indígena que no sabe nada, cuando viene alguien de una civilización actual que le empieza a enseñar un montón de cosas, lo consideran dioses. Entonces el concepto de Dios que nos hablan aquí hay que relativizarlo, ¿no? Al final eran personas con mucho conocimiento y eran considerados como dioses por los indígenas. Fíjate, todos coinciden en que fue generado por los dioses ante la mala acción de los hombres. Algunos pocos echaron por avisos intuiciones o sabiduría. Y así ocurre en todo lo que hemos visto, en todas estas antiguas leyendas. Desde el punto de vista geológico, perdóname si os aburro ahora con geología. Fijaros, me acerco aquí al mapa. ¿Conocéis el concepto de las placas tectónicas de la Tierra? Pues fijaros, en la zona del Caribe hay una confluencia de placas muy importante, con lo cual cualquier afectación va a venir aquí casi seguro. Bueno, hay también en la parte del Pacífico, pero vamos a centrar en el Atlántico. Y hay dos puntos fundamentales. Aquí arriba, frente a las columnas de Hércules, que se juntan tres placas tectónicas, y aquí abajo, cerca de África, entre África y América del Sur, que también hay tres placas tectónicas. Significa que hay una presión, un rozamiento entre las placas muy importante, que al final redunda en terremotos y, en consecuencia, maremotos. ¿Es por donde desaparecen aviones a veces? Eso es aquí arriba. Aquí, en el Triángulo de Bermudas. Avanzamos. Vamos a ver si conseguimos hacer zoom e irnos al fondo del mar. Ahí está. Pero es que mirad lo que tenemos hoy en día debajo del Atlántico. Tenemos ahí una cordillera inmensa, pero que no solo es el pico, es que está extendida. ¿Qué significa eso? Que hubo una expansión de las placas tectónicas en ese punto. En esos dos puntos críticos de rozamiento hubo una expansión. Precisamente esa expansión podemos deducir que produjo una caída del territorio que había ahí. Y es lo que viene el perfil, no sabemos bien aquí a margen izquierdo, un perfil del marino. Y en efecto, vemos situaciones puntiagudas, consecuencia de un volcán, la salida del magma y genera ese cono. Pero en cambio hay otras zonas que no son así. Y según algún geólogo, que no se ve el nombre, pues lo que dice que eso tuvo que ocurrir fuera del agua. Cuando hay quebradas, que es por pasos de ríos y tal, se tuvo que producir cuando estaba fuera del agua. O sea que algo hubo ahí, de continente que estamos buscando. Avanzamos. Fijaros que un geólogo, en el siglo pasado, se rompió la línea telegráfica que unía Europa con América y se rompió y tuvieron que ir allí a arreglarlo. Y fue este hombre que es Pierre Termier, creo que pone, ¿no? Sí, Termier. Entonces se dio cuenta que había un tipo de lava que solo se puede generar cuando está al aire libre. Porque cuando es debajo del mar, esa lava se cristaliza. En cambio, está vitrificada por el efecto del aire. Con lo cual dedujo que toda esa zona en un momento estuvo fuera del agua. Pero es que más, nos cuenta que esa lava vitrificada se acaba descomponiendo en 15.000 años. Por lo tanto, esa lava que encontró está ahí desde hace menos de 15.000 años. Lo que ocurriera fue de 15.000 años a esta parte. Eso va en contra de lo que dicen los geólogos, que llevan todo esto siempre a millones de años, como lo vamos a ver ahora. Bueno, esta era la foto hace 12.000 años. La Tierra estaba llena de hielo, tanto por el norte, el polo norte, por el sur. Era mucho más extenso los polos. Al final era una fina franja libre de hielos que estaba en el centro de la Tierra. Y no sé si os acordáis, lo puse el año pasado también este grafiquillo, que es el nivel del mar, ¿vale? Y el nivel del mar a lo largo del tiempo. Y hay tres momentos en el tiempo muy curiosos, que más o menos hay una pendiente más o menos homogénea, pero hay rupturas. Fíjate, algo pasó aquí. Fíjate qué pico. Estamos hablando del... Ay, no sale aquí. Son miles de años. 13.500, o lo traduzco yo, 13.500, antes de Cristo. Otro punto aquí, que también es una ruptura. 11.000
de 1511.000 antes de Cristo. Otra aquí, 8.300 años antes de Cristo. ¿Os suenan esas fechas? ¿Verdad? Los que hemos conocido la obra nos suena todo. Con lo cual nos da buenas pistas de que 3 momentos del tiempo importantes que afectó al planeta entero y que provocaron un acelerón en la subida del nivel del agua. Vestigios encontrados. Vamos a ver. Bueno, pocos vestigios se han encontrado de lo que es la Atlántida, ¿no? Hace ya casi 25 años. En las Islas Bimini, un submarino realizó estas fotos, ¿no? Que eran piedra tratada por humano. Eran artificiales. O sea, de las formas que tenían con sus cantos y tal, denotaban que habían sido construidas por humanos. Por lo que sea, el gobierno, creo que fue el de Cuba, paralizó las investigaciones y no sé, pues volvió a saber. Pero bueno, por lo menos nos ha llegado alguna foto. Más adelante, en 2009, un aeronáutico, un ingeniero, mirando Google Earth, que es muy cotillo el Google Earth, si lo habéis mirado, investigando el fondo marino, porque sabéis que pasan barcos haciendo trazas del fondo marino y más o menos van viendo las altitudes que hay, ¿no? Pues jugando con el Google Earth se dio cuenta de una zona que está en la foto de abajo a la izquierda, si lo veis está en mitad del Atlántico, cerca de, vamos, cerca, a una buena distancia de Canarias, pero en esa línea horizontal. Pues encontró esas estructuras extrañas, ¿por qué? Porque generalmente las líneas de trazado marítimo de profundidad son líneas en un sentido. Aquí se ven cruzadas. Y le extrañó. Lo denunció este hombre y desde Google dijeron, no, es que son los barcos que pasaron por allí y han dejado esas líneas. El caso que yo me he metido ahora a cotillar, y que es la foto de la derecha, es que siguen, si no las mismas, muchas de las mismas de entonces. Y siguen manteniendo esa visión cruzada. Con lo cual, ¿qué hay ahí? ¿Por qué esas líneas, que de ser cierto son artificiales? Avanzo, a ver cómo vamos de hora. Me perdonáis, Quinto, cuando quieras que corte, corto. Está bien, está bien. Entonces, otra cosa curiosa. No sé si habéis oído hablar de la Dama de Mali. Está en Guiná-Conakry, nada menos. Y está en el ladero de una montaña y se ve una mujer tallada de una altura nada menos que de 150 metros. Solo la cara tiene 25 metros, la cabeza. Es impresionante. Está ahí en la foto, esa que veis ahí. Y esto se lo encontró a ver, aquí que trabaja en mineralogía, ¿no? Estuvo allí en las minas de oro que hay por allí y hablando con los indígenas de la zona, perdonad, quito la visión, le dijeron de esta estatua, el hombre este se quedó alucinado, le dijeron que al pie de la estatua había un montón de cuevas, las consideraban sagradas. Y les hablaron de una antigua leyenda de unos ángeles caídos que vinieron, como siempre, de Occidente y que construyeron eso, pero hace muchísimos años. Y este hombre dedujo que eran supervivientes de la Atlántida y que llegaron aquí a esta zona hace 12.000 años, o sea, de 1000 antes de Cristo. Este hombre descubrió también un mineral que no se encuentra en ningún sitio del mundo, ese que de la foto, que está constituido básicamente de oxígeno solidificado, y eso es que no hay. ¿Dónde han sacado esa piedra, no? Que es tan bonita, que es rosa azul. Y volvemos a nuestro manantial de aguas claras de nuestra hermana Josefa Rosalía. ¿Y qué nos cuenta? Mira que el otro día, cuando estuve viendo a Hugo, no sé si se acordará, que le pregunté por estos mapas y me dijo, no, si es que los ha recibido nuestra hermana. Con lo cual me he basado en estos mismos mapas para exponer lo que voy a contar ahora. Fijaros, detalles del mapa, ¿no? Esto es en la época Atlante, estamos hablando de la época de la Nación, ¿vale? Todavía no había empezado la sucesión de catástrofes que vendrían después. América, lo que había de América entonces, estaba unido a lo que era Atlántida, ¿vale? No existía el Atlántico, había dos mares, mar del norte, mar del sur, unidos por un pequeño istmo,
más cerca de lo que es África hoy. No existía el Mediterráneo, lo comentaba antes Vicente. Curiosamente, Egipto estaba aún en aquel momento sobre el nivel del mar. Y fijaros España también, ya que estamos aquí, que la parte norte de España, Galicia, Asturias, está bajo el nivel del mar. Bajo el nivel del mar. O sea, este y sur sobre el nivel del mar. Eso es, eso es. Pues yo pienso que en la época de Anfión, más o menos 13.500 antes de Cristo. O más, ¿sí? Bueno, y ahora cuento un poco lo que nos va diciendo la obra, ¿no? ¿Os acordáis de Kermec? Recibió un aviso a través de los profetas blancos diciendo, oye, aquí va a ocurrir algo gordo, vete con tu familia, con tu gente, hacia Oriente. Entonces Kermec empezó un trasiego, un camino que le llevó 30 años viajando hasta llegar a África. Fue por el norte de África hasta llegar a lo que es Sior, que hoy es la zona del Nilo, ¿no? Egipto. Cuando llegó allí creo que, no sé, tenía 70 años, era ya muy viejito cuando llegó. Hubo una parte por mar, porque había el istmo que cruzarlo, ahí está en la foto, y luego ya por tierra. Por eso tardaron tanto, porque era a base de caminar, parar, recoger víveres, vemos, ¿estamos aquí bien? Pues no, seguimos ruta hasta que ya encontraron un río caudaloso, que era el Nilo. No solo el Nilo, había lagos al lado del Nilo, porque desocupaban en lagos, que es lo que hoy es el Mediterráneo. Dijeron, esta zona es muy bonita y ya quedaron allí. Muy interesante, yo antes lo compraba. Sí. Busca digna de... Que en los continentes había un mar en lo que es el mar Mediterráneo. Y ese mar se secó. Que es lo que hay ahora en el fondo donde en Palma de Mallorca hay un mar que le llaman Mar Tetis, que está en el fondo, es una capa de sal grandísima, de 1000 metros, que se secó. Y entonces el estrecho de Gibraltar estaba cerrado. Y cuando se abrió nuevamente empezaron a entrar las aguas y se formaron ya la orografía, que es lo que hay. Así es. Tenemos una persona enterada aquí. Gracias, Vicente. En efecto, antes de cerrarse el Mediterráneo, nos retrocedemos millones de años, había un mar. No sabemos si estaba unido al Atlántico o no. Bueno, el Atlántico no existía tampoco. Y ese mar ha dejado un cúmulo de hasta 3 kilómetros de sal marina en el fondo. Por eso sabemos que antiguamente hubo otro mar. En este caso todavía estaba cerrada las columnas de Hércules, ¿vale? No había entrado el agua. Y es cuando llega Kermec a Egipto, ¿no? Sí. A ver. Sí, a ver, no te lo puedo asegurar, porque en unos libros dice Kermec, en otros libros habla de Hermes. Debe ser el mismo, quizá. Pues, maravilla. Muy bien. Pues sí, entonces sí. Avanzamos. En ese momento, ya una vez que se fue Kermec, empieza a haber terremotos, seísmos en la zona de lo que es la Atlántida, en la parte, la que estáis señalada, que es la parte más occidental y al sur. Es cuando, en aquella época, cuando se va nuestro maestro Anfión, y también se fue Hispano-San, ¿os acordáis que se muere también? Y resulta, bueno, lo voy a contar un poquito más adelante. Bueno, lo cuento ya. Perdóname que me tengo que sincronizar con la pantalla. Entonces, Hispano-San no tenía su tarea terminada, tenía que seguir. Y llegó a un acuerdo con otra alma que había encarnado también como profeta blanco, y llegaron al pacto que le iba a dejar su materia, y Hispano-San transmigró a este hermano también profeta blanco. ¿Os acordáis de Ana de la Esquersa? Pues era él. Entonces, ya en su nueva personalidad, Ana de la Esquersa, ya joven, porque ya Hispano-San era muy mayor, recordaos que estaba con Senegaldo y con Anfión ya siendo su maestro, ¿no? Ah, vale, perdona. Hablo más alto, que me están reclamando de la sala que hable más alto. Es que en los momentos sensibles sin querer se baja la voz.
Sí, espero que con el micro les llegue bien la voz, la señal. Sí, sí. Bueno, entonces cogió este joven profeta blanco, que en realidad era Spanosan, ya siendo Anadí, con otros cuantos compañeros, seguramente Tot estaba entre ellos y alguno más, y decidieron hay que salir de aquí porque tiene inspiración divina de que ese continente se va a hundir. Entonces retomaron pues aquella viaje que hizo antes Kermec, ¿no? Llegaron atravesando África y cruzando el mar de nuevo hasta Egipto, donde en efecto, alguien lo habéis dicho, se juntó con Flam, se juntó con Kermet y generó un tripartiarcado entre los tres, ¿vale? En ese momento conocieron a unos antiguos descendientes caudas de la época de Numú, que tienen por allí un templo o casita, no sé, y luego otros hermanos que eran como gigantes, que trabajaban minería y trabajaban la piedra. Entonces, entre esos caudas, los gigantes con su fuerza y el conocimiento que traían de la Atlántida, que sabían manejar ciertas fuerzas muy especiales, los profetas blancos, pues fueron a construir ciertos monumentos, ¿no? Kermec murió y a su muerte decidieron construir lo que hoy llamamos la Esfinge, ¿no? La sepultura está por debajo de la Esfinge en aquella zona. Y luego crearon un gran monumento detrás de una meseta que había detrás de la Esfinge para inmortalizar ese conocimiento que tenían, esa historia en la historia, ¿no? Que también las conocemos, esos monumentos, ¿no? Un poquito después. Pero, por ejemplo, el templo de la Esfinge yo estoy seguro que es de la época. Por las piedras que tiene, incluso algún templo más, el de Micerino. He conseguido todo. Avanzamos. Si no, ¿quién me va a decir que se me pasó el tiempo? Venga, hacemos un momento de lo que es la obra para hablar de Schlossman, que era un investigador que trabajó para la NASA y que nos da ciertas pistas que un poco ratifican lo que estoy contando, ¿no? Este hombre, bueno, estaba casi siempre enfermo, tuvo que ir a curarse a África. Y ahí habló con la tribu Faku, estamos hablando ya en Guinea, más o menos, que les contaron de unos habitantes que vinieron de un continente que estaba en el occidente. Este hombre se quedó con la copla y ese continente, ¿qué podría ser? Y empezó a unir cabos, ¿no? Después, las cosas de la vida la llevaron a Marruecos. Y allí en Marruecos contactó con la tribu berebere, que decían que eran ellos los descendientes de unos atlantes, no sé si los llamaría atlantes, de una población que vino del occidente y que ellos eran los descendientes, ¿no? Incluso le llevaron a ver una tumba, que es esta de la foto, donde dicen que ahí está sepultado uno de estos, se llama gigantes, debía ser gente bastante alta, acordados de Boindra, la altura que tenía, y que está aquí enterrado. Y me dijeron incluso que en esta zona había minas de cobre, de hierro y de no me acuerdo, oricalco, gracias. Que justamente eran minerales que usaban en Atlántida. Los atlantes no estaban solo en la Atlántida, en ese territorio. Hacían visitas, viajes a África a coger minerales. Había mucha gente todavía en Europa. Vamos, en lo que hoy es el Mediterráneo, que era un gran valle, había civilizaciones. Y más. Sí, sí. Uh-huh. Caso bueno, que había movimiento también de navegación, de comunicación entre diferentes territorios. Y en efecto, a lo largo, en el norte de África fue encontrando pues dibujitos, petroglifos, que él dice, este hombre, que eran de esa migración que hubo de los atlantes cuando vinieron. Y en Egipto, pues encontró ciertos dibujos que hacen referencia a, a navíos, todos en una misma dirección, que hablan de una gran odisea y un gran movimiento de naves y de población.
Y ya cuando llega al templo de Dendera es cuando este hombre un poco se le ilumina la visión completa. No sé si habréis estado en este templo, pero en la sala hipóstira del templo, la más grande, está en Egipto, al lado del Nilo, en la parte media del Nilo. Viendo el techo, pues descubre en la parte superior están, que no se ve en la foto bien, pero bueno, lo cuento yo, están los signos del horóscopo, ¿vale? Y en la parte inferior, bueno, por debajo están todos los dioses, entre comillas dioses, en barcas, moviéndose. Y más abajo están una especie de líneas quebradas, que según el idioma egipcio, una línea significa agua, 2 líneas tormenta, 3 líneas gran inundación, aquí hay 6. Y esta figura, donde están las líneas quebradas, era una diosa egipcia, se llamaba Nut, que representaba a la diosa del cielo. Nut. Pero, curiosamente, en todos los templos, Nut, como diosa del cielo, siempre era representada por estrellas. Salvo aquí, está representada por estas líneas quebradas que significan mucha agua. Entonces, el techo y la pared. Sí, pared abajo, techo arriba. Eso es más arriba de este templo. En la parte de arriba está el zodiaco que se llevó Napoleón a Francia. ¿Sí? Bueno, un dato curioso que tampoco se ve en la foto porque está siendo un poco tapada. En el margen derecho, con lo que estéis viéndolo por Zoom, lo veréis mejor, está justamente la constelación de Leo y debajo, lo cuento yo, está el escarabajo. ¿Qué significa el escarabajo? Representa el amanecer del sol. Siempre se ve un escarabajo empujando una bola. Y eso era un dios egipcio que era el amanecer. En base a eso, Schlossmann lo que dijo, esta gran inundación ocurrió cuando el sol nacía en la constelación de Leo. Y por el tema de precesión, no sé si lo conocéis, lo que es la precesión de los equinoccios, es decir, cada X tiempo, cada 2000 años, la constelación que sale justamente a la salida del sol, en el equinoccio, bueno, a lo largo del año, marca la constelación. Cada 2000 años va cambiando la constelación. Ahora estamos en Acuario. Hace poco éramos Piscis. Hace 2000 años era la anterior, ¿no? Si vas retrocediendo en el tiempo, llegas a Leo, que nos lleva otra vez al 10.000 antes de Cristo. Casualidad. Bueno, seguimos. Pero las pistas de esa antigüedad no quedan solamente en este texto de Schlossmann. Tenemos el Canon de Turín, que está ahí en Italia, donde representan todo el conjunto de faraones que ha habido desde el comienzo de Egipto hasta esta parte. Pero es que este canon no solo te habla de los faraones, que es en el 3100 de Cristo, 3100, sino que mucho antes hubo civilizaciones de dioses, semidioses y reyes que nos llevan, siendo exactos a lo que dice el texto, al 23.000 más 13.000, 36.000 antes años de Cristo. Ah, ojo, pero claro, los egipcios que contaban cada crecida del Nilo, cada cosecha como un año, por lo cual podemos dividir por 2. Más o menos. Habrá que ver su sistema de medición. Pero no solamente es este papiro el que nos habla de esas épocas tan remotas, sino que Manetón, que era un sacerdote egipcio, también hace referencia a tiempos mucho anteriores, ¿no? A lo que se conoce como hoy en día como la civilización egipcia, y nos vuelve a llevar pues una fecha entre 4.900, o sea, 5.000 años y 18.000 años. ¿Vale? Con lo cual nos estamos yendo a muy antiguo, muy antiguo. Hay más referencias del propio Heródoto, que habla de sacerdotes de hace 11.000 años, que habla de Palermo, Lista de Avíos. O sea, hay muchos sitios donde nos hacen referencia a una época muy remota del origen de Egipto. Y 2 textos muy curiosos, y esto lo han hecho arqueólogos, y que, bueno, de alguna forma refuerzan lo que estamos diciendo. En el templo de Edfu, que es un templo que hay en Egipto allí, han traducido uno de los textos y dice, fíjate, que la sabiduría de Egipto proviene de 7 sabios originarios de la tierra de los primitivos.
Esta isla se hundió en el mar a causa de una inundación súbita que mató a casi todos sus habitantes. Los escasos supervivientes al llegar a Egipto se convirtieron en dioses constructores, los señores de la luz, los espíritus, los antepasados. Fijaros qué pista, y lo ha encontrado la arqueología, pero en cambio no lo publicita, ¿eh? Pero es una buena pista. Pues la foto es esta, la que he encontrado, pero exactamente no sé dónde lo pone, pero estaría bien averiguarlo. Se puede llamar a la chica esta, a F. Raymond, que me lo cuente. Pero es que también es curioso el mito de Osiris, que esto está en los propios textos de los muertos, ¿no? De Egipto. Que habla de Osiris también como un dios, pero que trajo la civilización. O sea, al comienzo, en Egipto era gente incivilizada, eran indígenas. Pero este hombre, que no sé si llega a decir de dónde viene, bueno, desde fuera, pues trajo el conocimiento de la agricultura, la ganadería, la pesca, o sea, de alguna forma civilizó aquella población antigua. ¿De dónde vino? Sí. Y sí, se me ha olvidado decirlo antes, muchas gracias. ¿Qué le iba a decir ahora? Pero bien, es que era nuestro Ana de Asquersa, claro, que es Osiris, y que justamente coincide porque llegó la civilización. Cuando llegó a Kernek, allí eran todo gente muy primitiva, y por eso los consideraban como dioses. En concreto, ¿cómo se llama la población que está allí en Egipto antigua? Nubios. Los nubios les acogieron como dioses y con mucho cariño, y ya se decidieron a quedarse. Y es por esa diferencia de conocimiento que había, así los consideraron. Y así sigue hoy pensando la historia, ¿no? Los mismos egipcios. Y luego, esto es una relación a lo que vimos el año pasado, los que vinisteis, que os conté, que había una sincronicidad astronómica entre las pirámides y la salida del sol en el solsticio. En el solsticio salía justamente el sol visto desde la esfinge. O sea, la esfinge es el que marca la posición. Entonces, le pones en la cabeza de la esfinge el solsticio y el sol está justo entre las dos pirámides. Si recordáis, el año pasado hicimos una revisión de los años y intentando buscar en qué momento ocurrió eso. Nos llevó más allá del 10.000 antes. Y fíjate, para hacer eso, esa alineación con el Sol ocurrió antes del cataclismo. Porque justamente, según lo que es la astronomía ahora, el movimiento del Sol en su es más o menos y para ese punto tuvo que haber una ruptura. Tuvo que haber una enveraz. Puede ser. Del eje terrestre que nos llevó a la configuración. Lleva eso a 10.000 antes de Cristo. Abajo está la figura de algo muy antiguo, de la época predinástica, ¿no? Que es Aquest, se llama esa figura, que son dos montañas y un sol en el centro. Que de alguna forma vienen a decir lo que nos muestran las pirámides, que luego veremos porque cuando veamos la parte de Adamo coincide. Que lo tenemos, ¿sí? ¿Cuánto te queda? Ya, es la hora. ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? 5 minutos. Vale, sigue. Venga. Bueno, entonces viene el primer hundimiento Atlante. En este caso, esto. Ah, sí. Viene el primer hundimiento Atlante. Entonces, como veis, hay un barrido de mar desde el norte al sur, borrando todo lo que es la parte occidental de la Atlántida. La presión es provocado por la separación de placas tectónicas, que es lo que produce que la placa tectónica de América choque con la del Pacífico y se levanten los Andes. ¿Voy a poner como estaba? Ahí, volvemos. Empieza el mar a rellenar toda la parte occidental, provocado por los terremotos. ¿Vale?
Estamos en Anfión, después de Anfión, nada más después de Anfión. Entonces, los movimientos telúricos de las placas tectónicas empujan la placa tectónica de América sobre la del Pacífico. Entonces se levantan los Andes, que es lo que veíamos antes con... No sería, no por decir, no serían días, un año. Tú estuviste allí, cuéntamelo tú. Claro. Es progresivo. Agua. Pues ya ves, debió ser muy rápido, ¿eh? Por lo que estamos viendo de este hundimiento fue, no sé, cuestión de un año, 2 años, algo así, no lo sé, muy rápido. Porque a la gente no le dio tiempo a huir. Claro, no sabían qué hacer. Los que tuvieron suerte y tiraron para América, pues mira, ahí se salvaron de casualidad. Los que ya, viniendo el problema, se fueron a la parte oriental, también se salvaron, o los que fueron ya para África. Y después de esto, ese movimiento bestial de las placas telúricas rompió lo que es la cordillera del Atlas con la penibética y ya se rompieron las columnas de Hércules y entró avalancha el agua que fue inundando todo el Mediterráneo como un tsunami salvaje de 300 metros de altura. Que ha habido tsunamis de ese nivel, ¿eh? Reconocidos por la ciencia como poco. Fue inundando pues todos los lagos, todos los valles del Mediterráneo, que eran antes valles, quedó inundado por el mar. Y como sabéis, las aguas llegaron hasta las bases de las pirámides. Las bases de las pirámides. Y habla de algo de los... Sí, a lo mejor fue en este momento. No sé si en este o en el segundo. Obviamente, si el agua llegó a las pirámides, la esfinge que está más abajo quedó inundada. Quedó inundada de agua la esfinge y quedaron los picos altos de las pirámides. Y mira que está más lejos. Se me pasa el tiempo. Venga, tiro para adelante. Bueno, según la arqueología, y es lo que hemos hablado antes, esto ocurrió realmente. Lo que pasa es que se lleva, o sea, un tiempo hace 1,6 millones de años como poco. ¿Vale? Y nuestra pregunta es, ¿no ocurría en el 13.500 a.C., que es lo que sabemos por la obra, ¿verdad? Fijaros que en el fondo marino hay escapaduras de despeñaderos, valles, todo eso es provocado por la acción del viento y del agua, con lo cual estuvo en superficie en algún momento. Y es más, aquí, en la parte pasado el estrecho de Gibraltar, hay como una especie de pozo. Sabéis que cuando cae mucha agua sobre un sitio llano, empiezas a excavar, pues aquí hay una profundidad, como una especie de cazuela. Hay una catarata allí, ¿no? Muy grande. Avanzamos. Curioso. A ver, la esfinge. Unos chavales que eran geólogos ucranianos vinieron con una teoría rompedora, ¿no? No. Las líneas de erosión de la esfinge. Gracias. Sé que me lo tenía que poner aquí. Las líneas de erosión de la esfinge, que son horizontales, que hasta ahora se pensaban que eran hechas por el viento. Dijeron, no son por el viento, han dicho estos geólogos. Esto tenemos el mismo caso allí en Ucrania, al lado del Mar Negro, que es provocado por las olas del mar. Y además, yendo poco a poco, descendiendo en el tiempo, las olas van erosionando la piedra de esta misma forma. Ahí dijeron, vale, pues tiene sentido. El problema es que a los pobres, apoyándose en la otra teoría de inundación del Mediterráneo, dijeron que esto fue hace 800.000 antes de Cristo. Y claro, dijeron, pero bueno, si lo humano es de 200.000 antes de Cristo, el primer ADN reconocido, esto no puede ser. Entonces, nos han quitado de medio a los pobres. Pero tenían razón, realmente era así, porque realmente esto ocurrió hace bien poco. Otra teoría curiosa, la habéis oído, la de Robert Schoch, que es otro geólogo, ya hablando de la erosión de lo que es la zona que bordea la esfinge, que son erosiones verticales, eso es provocado por mucha lluvia. Es decir, hubo un momento que toda la parte de Egipto y el norte de África había mucha agua, mucha lluvia, era un vergel aquello. Y eso provocó con el tiempo esas líneas verticales. Sí. Minerales que hay en el Sáhara es impresionante. Pero gigantes.
más al sur, un poquito más al sur. La parte norte de África sería esto, Argel, más al sur. En efecto, había ahí más. Y en efecto, hay petroglifos por todo el norte de África, de jirafas, de elefantes, que toman al día pues 200 toneladas de alimento. Y para mantener no sé si toneladas o kilos, perdóname. De cualquier caso, hay mucha vegetación, por lo cual tiene que ser un vergel aquello para poder sobrevivir. Por lo cual está demostrado que aquello estaba lleno de agua, de vegetales, etcétera. Curioso, a ver. En el siglo XV, XIV, hubo un historiador egipcio que decía que las aguas del diluvio alcanzaron y aún se distinguen a la mitad de la altura de las pirámides. Ahora ya, como han quitado toda la piedra de revestimiento, ya no se puede ver. Sabéis que hubo un expolio, ¿no? Para hacer las mezquitas del Cairo y tal, se llevaron un montón de piedras. Pero en aquella época todavía se puede distinguir hasta dónde llegó el agua, por lo cual ratifica lo que estamos diciendo. Y hace poco, en el 2007, otros investigadores decían, oye, es que ese tipo de erosión de esa piedra, ¿la veis ahí la foto? Está como carcomida, solo se produce por efecto de la sal marina y del aire. Por lo cual, esa zona tenía que haber estado bajo el mar. Pero más aún, en la parte inferior de la piedra, hago un zoom para verlo bien, había una petrificación de un erizo, un fósil de erizo, de 8 centímetros. Y eso dice dos cosas. El buen estado de conservación del fósil, porque realmente los fósiles con el paso del tiempo se quedan en pequeñas escamitas, ¿no?, que van quedando en la piedra. Pero esto, cuando está tan bien conservado, significa que ha ocurrido hace poco tiempo. Un erizo de 8 centímetros requiere 15 años para tener esa magnitud. Por lo cual, al menos 15 años, toda esa zona estuvo bajo el agua. Pero, otra pista. Y esto está muy cerca de la pirámide de Micerinos. Pero ese tipo de roca está por todo, bordando todo lo que son las pirámides. Llegamos al segundo hundimiento atlante. Bueno, si es que lo conocéis todo, esto ya no... Al final, esa es la época de Antulio, muere Antulio, se quedan sus discípulos y Ilcar y Valquiria deciden, tenemos que irnos de aquí. Entonces tomaron rumbo a lo que hoy es Escocia. ¿Os acordáis que lo dicen en la obra? Estuvieron ahí un tiempo, que es cuando ven que se derrumba la parte occidental de la Atlántida. Como ven desde Escocia hundirse el faro. Eso es. Que ha hecho la justicia. En efecto. Entonces estuvieron un tiempo allí en Escocia y luego deciden moverse de allí. Y Valkyria quiere ir justamente a Egipto, donde sabía que había seguidores del maestro. Ilka, por contra, se va a Grecia. Muchos de los que hubieron también de la Atlántida se fueron hacia Pirineos, curiosamente, aquí a la zona de España. Bueno. Y en efecto, ahí va. Y el agua inundó toda la parte occidental, quedando una pequeña isla, la Posidonia. ¿Os acordáis que era de donde era Noé Pastro? Que quedó una pequeña parte de Atlántida, que era la zona de Posidonia, que era donde luego estuvo Noé Pastro, más adelante, que vivió unos siglos más. Bueno, y de aquí, bueno, un pequeño comentario. Fijaros que en Ecuador se encontró una piedra en el fondo de una mina, allá en el siglo pasado, que retocando, no se ve bien la parte, ¿no? Os lo cuento un poco marcando las líneas que mostraba la piedra. Bueno, espera que mejor lo puedo hacer así más fácil. Sí. Pues marcaba justamente, mirad, tenemos aquí Europa, tenemos la India, esta es la siguiente. Bueno, lo cuento yo de palabras, no te preocupes. Estaba aquí África, Europa, Asia, la India, Arabia, o sea, coincidía con esta parte de la piedra, pero girando la piedra
Al otro lado veíamos esto otro, ¿no? Que viene a ser la parte de América, Sudamérica, y curiosamente hay en medio una isla extraña. ¿No sería Posidonia? Pues fíjate, esto lo encontraron a no sé cuántos metros de profundidad en una mina, en el Ecuador. Y llegamos al tercer hundimiento. Ya vamos acabando y ánimo, ya queda poco. Entonces, en el tercer hundimiento, pues vienen muchos hermanos. Desde nuestro hermano Boindra, Noé Pastro, también hermano, como no, Obán, Aldi, Sofía, Milcha, muchos vinieron de allí, pues bueno, trayendo también su conocimiento. Pero coincidió también el hundimiento de esa última isla con el deshielo. O sea, estábamos ya en pleno Holoceno, después de la glaciación, de la cuarta glaciación, y empieza a caer agua por todos los sitios, ¿no? Es cuando se inunda lo que es el Caspio, el Mar Negro, todo eso revierte en el Mediterráneo, en el Pastro se pierde con sus naves, ¿os acordáis, no? Porque no tenían puntos de referencia. Y, bueno, haciendo referencia también a la obra, ¿os acordáis cuando Adamú, que descubrió las pirámides? Pero que no veía las pirámides, veía dos colinas, simplemente. Fijaros, igual que la figura de Aquest que os enseñaba antes, ¿no? Dos colinas con el sol en medio. Una reseña para coral. No sé de aquí viene. Es la colina con la pendiente más suave, en este caso a la izquierda. La colina con la pendiente más aguda es la derecha. Si son las pirámides, significa que esa foto está hecha desde el otro lado. Desde el otro lado, en efecto, y esto entonces es el sol naciente, que hasta ahora se veía que era el sol poniente, no es el sol naciente. Más cositas. Ahora se explica por qué había renos en Turquía. Estaba Madina por ahí, ¿os acordáis, no? Y es que estaba la zona de hielo, estaba prácticamente, ya estaba empezando a desaparecer en Turquía, que ya se iba elevando por el deshielo, pero aún había renos. Hace referencia, en efecto, al enfrentamiento entre los atenienses y los atlantes cuando estaba Noé Pastro por allí. O sea que un poco todo casa. Y ya concluyo, por fin. Y ahí lo leo directamente, ¿no? A ver, pocos vestigios nos han llegado de aquel pasado ancestral, realmente es poco, y por algo es, ¿eh? Todo es por algo. Ahí están las pirámides guardando algo que en un momento va a florecer. Ya veremos cuando digan los hermanos. Muchos de estos hechos que os he contado son ignorados o rechazados por la arqueología oficial. No se quiere que se sepan estas cosas. Habrá un momento que sí. Tenemos que dar gracias al amor y voluntad de Josefa Rosalía, de nuestra mamina, de Sisedón, de Hilarión, y como veíamos ayer, de tantos otros que ayudaron en aportar esa obra de conocimiento al mundo, ¿verdad? Gracias a ellos podemos conocer ese pasado ancestral y que marcó, fijaros, el inicio de esta nueva humanidad en la que estamos y que ya queda poquito tiempo, ¿verdad? Todo quedó grabado en los registros acásicos, pero también en el alma de cada uno de los que estuvimos allí. O sea que, profundizando en nosotros, volveremos a recordar aquel tiempo pasado. Aunque lo importante es el actual, ¿eh? El pasado, bueno, es enseñanza, pero lo importante es el actual. Fueron tiempos de reinicio de las civilizaciones humanas, dando oportunidad a las almas a reencontrarse con el camino del bien. Ya estaba la cosa torcida y había que enderezarla, y es la forma que las almas han tenido desde cero otra vez oportunidad de crecer, porque ya estaban un poquito desviadas. Sirva el valor y el esfuerzo de tantos hermanos que han estado siguiendo a nuestro maestro y que siguen siguiendo. Y que siguen siguiendo al maestro, perdona. Marcando un camino ellos de ejemplaridad, amor y no sé qué he puesto ahí. Y luz, digamos, por ejemplo, a los tiempos que nos toca vivir. Pues muchas gracias.